Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un placer saludarles como siempre en el amor de Cristo Jesús, orando que se encuentren bendecidos, gozosos, creciendo en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es una grandísima bendición podernos conectar por este medio y continuar en nuestro estudio a través de la Biblia, particularmente los domingos en el libro de Hebreos. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 7 del libro de Hebreos y vamos a tocar un tema aquí pero muy importante para entender el ministerio de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es importante que nos demos a la tarea de escudriñar las Escrituras y que veamos en contexto lo que la Biblia dice acerca de ciertas verdades. En este caso en específico vamos a estar hablando acerca de la vida, el carácter de un hombre del cual no se dice mucho en la Biblia, solamente un par de versos por aquí, otro por allá y luego después de un largo tiempo, no mucho hasta que llegamos al libro de Hebreos. Y eso es el hombre Melquisedec. Hoy vamos a estar hablando de Melquisedec. ¿De qué trata el estudio aquí en relación a Melquisedec? La semana pasada, las semanas anteriores más bien dicho, hemos estado en el capítulo 6 hablando acerca de la advertencia, del llamado de atención del escritor de Hebreos para que su audiencia, como lo he dicho antes, ya sea una iglesia en particular o ya sean hebreos como tal, donde quiera que se encuentren, la advertencia, el llamado de atención es de que no caigan en un estado de inmadurez, sino que continúen. Capítulo 6 dice continuar hacia la perfección, que sigan creciendo, que no se estanquen, que no se planten en un solo lugar estacionario y se vayan después a encontrar en un proceso en el cual dejaron de crecer y ahora están retrocediendo. Capítulo 6 habla acerca de eso y les da esta advertencia y les dice la necesidad de continuar hacia la perfección, hacia la madurez. Pero al final del capítulo 6, en el verso 20, habla de Jesús y dice que Jesús, este precursor que murió, resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, ya sabemos eso. Y lo hizo, dice, como un precursor. Quiere decir que había algo que suceder después de que Él llegó allá. Una vez arribando al cielo, a sentarse a la diestra del Padre, al lugar de autoridad, ya sabemos que nos dice eso en el Evangelio de Mateo. ¿Qué está haciendo ahora? Y nos dice, llegó allí para, al final del verso 20, dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Pero luego nos dice esto, según el orden de Melquisedec. Ahora se recuerdan, capítulo 5, verso 10, él había empezado a tratar el asunto de Melquisedec. Pero luego de repente en el verso 11 del capítulo 5 dice, acerca de Melquisedec tengo tanto que decirles, pero no puedo en el momento, o no lo voy a hacer en el momento, por cuanto no son maduros para digerir esta enseñanza. Y del capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 19, como en un paréntesis se toma el tiempo para explicarles, a causa de su inmadurez, dice, a causa de su letargo espiritual, a causa de no tener la motivación de seguir creciendo, ustedes no pueden digerir temas espirituales más profundos. Lo cual eso ya era una llamada de atención seria para ellos. Pero entonces termina el capítulo 6 y les dice, no, sigamos adelante, sigamos creciendo. Cierto, dice que de vez en cuando vamos a fallar y vamos a caer, pero no nos quedamos estancados en nuestro pecado. Nos levantamos y seguimos caminando y seguimos creciendo. Ya sabemos que hay una relación íntima que tenemos con Dios por el sacrificio de Cristo Jesús,
por nuestra fe en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, ahora tenemos una relación íntima con el Padre. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos hijos de Dios. Y como tales, cada vez que fallamos, nos arrepentimos, confesamos el pecado y somos perdonados. 1 de Juan capítulo 1, 9, y hablamos de eso la semana pasada. Hay perdón para cuando fallas, dice. No te quedes allí estancado. Levántate, sacúdete y sigue caminando, sigue creciendo. Y después de esa seria advertencia en el capítulo 6, ese llamado de atención, vuelve ahora en el capítulo 7 a retomar el caso de Melquisedec. ¿Y por qué tanta determinación? ¿Por qué tan empecinado está el autor de hablar de Melquisedec? Hoy vamos a descubrir eso mientras estudiamos. Vamos a leer solamente el capítulo 7, versos 1, 2 y 3, y luego la semana que viene terminaremos el capítulo porque es muchísimo que decir, pero debemos sentar las bases. Como siempre les he dicho, si tenemos buenas bases bíblicas, fundamentos bíblicos, podemos entender el panorama que sale desde ahí. Entonces, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su presencia con nosotros. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de escudriñar su palabra, por el poder de su Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Tenemos el deseo de leer y de aprender para después aplicar lo que hemos aprendido. Así que Dios, le pedimos por favor que nos enseñe temas tan profundos, temas tan difíciles muchas veces de entender. Y sin embargo, hay algo que vamos a aprender de estos versos. Y por eso le damos gracias anticipadamente por su bondad y misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Melquisedec. Ahora hay mucho que decir acerca de Melquisedec. Melquisedec como tal, quiero decirles esto desde ya, Melquisedec va a ser usado por el escritor de Hebreos en el estudio teológico, en términos teológicos se usan muchos términos. Uno de esos términos es una tipología. ¿Qué es una tipología? Es una imagen, es un cuadro que se pinta pues de las enseñanzas en el Antiguo Testamento que nos apuntan hacia Cristo Jesús. Hablamos mucho en la Biblia, por ejemplo, acerca de que el corderito que era sacrificado en el templo, ¿se recuerdan? Venía el corderito, lo sacrificaban, la sangre se iba a llevar y a esparcirse o a rociarse en el propiciatorio y todo eso. El corderito se usaba como una tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me explico? Y hay muchas otras, pero nada más para no tomar mucho tiempo. Esa es la imagen del Antiguo Testamento que aplicamos para que nos ilustre, para que nos abra el entendimiento acerca de algo que debemos saber acerca de Cristo Jesús. Entonces, Melquisedec viene a ser un tipo de Cristo Jesús y lo vamos a mirar claramente. Estas tipologías no dejan de ser solamente una ilustración. O sea, no necesariamente creemos que Jesús es un cordero. No. Entonces, Melquisedec no es Cristo Jesús. Por mucho que queramos ver que es un personaje que encierra bastante misterio y todo eso, Melquisedec es Melquisedec, Cristo Jesús es Cristo Jesús, y no hay manera de que podamos comparar el uno con el otro. No hay manera. Sin embargo, Melquisedec sirve como un tipo de Cristo y nos va a dar una imagen clara de lo que sería el ministerio de Cristo Jesús. Entonces, empezamos por eso. Melquisedec es un tipo de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Es una tipología y debemos de entender eso. Vuelvo y repito, una tipología son imágenes, es un cuadro, una pintura que nos da un entender más profundo con un propósito ilustrativo solamente. Así que veamos lo que la Biblia dice acerca de este personaje. La primera vez, como dije, que mencionamos en este contexto, hay más otras ocasiones, pero en este contexto, la primera vez que vamos a leer de Melquisedec es en el capítulo 6, verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que la Biblia dice de Melquisedec. Melquisedec, aquí en el contexto, está conectado
a la palabra sacerdocio. Entonces, hablando de sacerdocio, ya sabemos que tiene tintes netamente judíos. Por eso es importante, el escritor de Hebreos les está recordando de algo con lo cual ellos están muy familiarizados. Si hablamos de Melquisedec y sacerdocio, inmediatamente tenemos que conectar con el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento que fue dado a Israel y solamente a Israel. Ninguna otra nación recibió de Dios ningún mandamiento acerca del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, solamente la nación de Israel. Entonces Melquisedec, sacrificio, Israel, todos estos tres se conectan y nos dan una manera clara de entender, ok, entonces estamos hablando del antiguo pacto. Ok, ya estamos más claros al respecto. Y si hablamos de Melquisedec y hablamos de sacrificio, hablamos del templo, hablamos de Israel, innecesariamente, o más bien forzosamente diría, no innecesariamente, forzosamente debíamos entonces entender que dentro de esta ecuación vamos a mirar otra parte que es intrínsecamente judía y que es el ministerio del sacerdote. Melquisedec, sacrificios, templo, sacerdote. Todo esto conecta con Israel. Ok, entonces una vez tenemos estas cosas más claras, ¿qué quiere decir esto del sacerdote? Bueno, sacerdocio para Israel, muy distinto que para nosotros. Para Israel, como dije, es intrínsecamente ligado a la vida diaria del pueblo de Israel, el sacerdocio. ¿Qué era el sacerdocio? En pocas palabras, el sacerdote fue ordenado por Dios, el sistema sacerdotal fue ordenado por Dios, diseñado por Dios, instalado por Dios, para que fuera la manera que el hombre pecaminoso se pudiese acercar al Dios que es perfectamente santo. Dios dijo, ustedes son un pueblo pecaminoso, pero si siguen mis instrucciones se podrán acercar a mí, pero habrán de hacerlo de la manera estipulada por mis mandamientos. Central a esto es el sacerdote. El sacerdote entonces va a presentar al hombre pecaminoso delante del Dios santo. Y la Biblia es clara cuando dice, sin el derramamiento de sangre, entonces no hay remisión de pecado. Entonces ya entendemos, el sacerdocio tenía la labor nada fácil de presentar al hombre pecaminoso delante del Dios santo, pero solamente lo podía hacer llevando sangre, que era para la remisión del pecado. Ok, claro. Pero siendo que el sacerdote mismo era también un hombre, entonces no podía entrar cuando le diera la gana y cómo y cuando él quisiera. Antes de poder llevar al hombre delante de Dios, el sacerdote mismo tenía que presentar sangre, sacrificio, por su propio pecado. ¿Me explico? Trascendental, intrínsecamente ligado a la vida de Israel, el sacerdocio, pero no dejaban de ser hombres y por lo tanto no dejaban de ser hombres pecaminosos. Entonces, entendamos eso. Cuando hablamos de sacerdocio, para Israel significa eso. La palabra sacerdote es compuesta de dos palabras y en sí lo que significa es, sacerdote es el que edifica un puente. Eso es lo que sacerdote quiere decir. El que edifica un puente. El sacerdote entonces tiene la labor, nada sencilla, de edificar un puente entre el hombre pecaminoso y el Dios que es santo. Y la única manera de establecer ese puente es por medio de sacrificio y con sangre. No es nada fácil. Entonces, a través de los años, a través de la historia, Dios instituyó el sacerdocio, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Israel tendría forzosamente que reconocer su pecado y su necesidad de acercarse a Dios, si quería vivir en intimidad, comunión íntima con Dios. Y ahí estaba el sacerdote una y otra vez. Era un hombre que vivía cubierto en sangre, prácticamente, para que lo entiendan. El problema era de que el sacrificio y la sangre ofrecida hoy servía solamente para hoy. Mañana era otra historia y otra vez hay que comenzar.
Una vez al año presentaba acuérdense, en el Levítico 16, una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, no al lugar santo, al lugar santísimo, y ofrecer la sangre ahí en el propiciatorio por los pecados de todo el pueblo, para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. No más una vez al año. Era todo una ceremonia ese día, muchísimo que hacer en el día. Pero solamente lo podía hacer una vez al año. Saliendo de esa ceremonia, acabándose el día, empezaba otra vez la vida de pecado y otra vez lo mismo. Entonces era muy limitado. Pero no por eso quiere decir que la labor era muy tediosa, pero absolutamente necesaria. Entonces el escritor de Hebreos ha estado elaborando el punto desde el inicio mismo de la carta, empezando por decir que Cristo Jesús es la revelación total del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es más grande Cristo Jesús que los profetas. Cristo Jesús no solamente tiene acceso a Dios, es Dios mismo, por lo tanto es más grande que los ángeles. Cristo Jesús es más grande que Moisés, que les dio la ley. Cristo Jesús le dio la ley a Moisés. Moisés es un siervo, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Moisés sirve en la casa, Jesús es el dueño de la casa. Más grande que Moisés, más grande que Josué. Josué les ofreció un descanso, un reposo que no era total, habría que seguir más adelante. Más grande que Josué. Y luego toma en el caso particular al sacerdote Aarón y le dice el escritor de Hebreos a su audiencia, como digo, sea iglesia o sean individuos, y les dice, y Cristo Jesús es más grande que Aarón. ¡Wow! Estamos hablando de cosas serias. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Sí, Cristo Jesús es más grande que Aarón, que sus hijos y que todos los sacerdotes de toda la historia puestos juntos. Jesús es más grande que ellos. Oh, estas son palabras serias. ¿Por qué lo hace? Porque los hebreos, como tal llamados aquí, vinieron a la fe en Cristo Jesús. Ya queremos ser cristianos y todo eso. En cuanto decidieron caminar con Cristo Jesús, vinieron los ataques, la persecución, la muerte y todas estas cosas. Y dijeron, wow, estábamos mejor antes, no, nadie nos perseguía. Volvámonos al sistema de sacrificios, volvámonos al sistema del templo y los rituales y la religión y todo eso para escapar la persecución. Y el escritor de Hebreos les dice, vuélvanse si quieren. Eso es señal solamente de que son inmaduros y no han aprendido todavía. Como un niño empieza a llorar cuando algo quiere o le hace falta, así son ustedes. No, Dios ya ha proveído todo lo necesario para no solamente que enfrenten la dificultad, pero que soporten la dificultad. Porque no siquiera sabes si Dios está permitiendo la dificultad para hacerte crecer. Y si esa dificultad era con el propósito de que crezcas y quieres huir de ella, entonces vas a quedar siendo un infante, espiritualmente hablando, y no va a haber ayuda para ti. Vuélvete al judaísmo y arrepiéntete de lo que quieras. No hay nivel de arrepentimiento que te pueda sacar de ahí. Porque Cristo Jesús es más grande que todo eso combinado. El templo, los sacrificios y la sangre y todos los rituales y todas las ofrendas y todo. Nada de eso se puede comparar con Cristo Jesús. Jesús es más grande que todo eso. Entonces es severamente enfático aquí el escritor de Hebreos y les está diciendo, no es así. En el capítulo 4, versos 14 al 16, le dice, tenemos un sumo sacerdote. Ya no necesitamos de sacerdotes del judaísmo, no más, porque ya tenemos un sumo sacerdote. Y luego les dice que no solamente ascendió al cielo, pero que está sentado en el lugar de autoridad a la diestra del Padre y que allá mismo está intercediendo por nosotros, para que en este momento de dificultad, en este momento de persecución, en este momento de tribulación, te provea todo lo necesario para que puedas vencer y sigas creciendo y caminando por fe con Él que te llamó a ser fiel. ¡Wow! Entonces, eso es lo que el escritor ha estado desarrollando aquí. Y ahora acá comienza en el capítulo 7, versos 1 al 3, dice, acuérdense, Cristo Jesús es sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Bueno, ¿y quién es Melquisedec?
Este Melquisedec, verso 1 del capítulo 7, dice: es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni de fin de vida, sino hecho semejante, y vean esto, hecho semejante al Hijo de Dios. Este Melquisedec, dice, permanece sacerdote para siempre. Wow. Melquisedec. La primera mención de Melquisedec la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 14. En Génesis, capítulo 14, brevemente les digo lo que sucedió ahí. Abraham se movió a esa región por el llamado de Dios a su vida. En Génesis capítulo 12 puedes leer eso. Y se asentó, se instaló, por así decirlo, en lo que sería al norte de Jerusalén, por así decir, hacia Hebrón, de aquel lado. Su sobrino Lot, ustedes se recuerdan que su sobrino de Abraham, en un momento se separan. Lot va y se instala cerca de Sodoma y después termina viviendo en Sodoma. En esa región hubo un conflicto entre varios reyes ahí. Uno de esos reyes mencionado aquí, Kedorlaomer, era el rey de Elam, junto con otros reyes, decidieron someter a esa región, a todos los reyes, había pequeños asentamientos y en esos lugares los que reinaban, pues pequeños reinos, por así decirlo. Este hombre, Kedorlaomer, qué nombrecito, junto con otros reyes decidieron ir a someter a estos. Al someter a todos estos reyes se encontraron con que entre toda esa gente iba el sobrino de Abraham, Lot. Y lo que hicieron es que se llevaron prisioneros a tanta gente y se llevaron todo lo que encontraron de valor, el botín, como así se le conoce. Entonces le es dada noticia a Abraham. Abraham entonces dispone de un número de sus siervos y va a decidir enfrentar a este Kedorlaomer y a sus aliados, y va a hacerlo con el propósito de ir a liberar a Lot, su sobrino. Y lo hace. Y los persigue. Y luego de que los persigue, los alcanza, los encuentra, todo eso, total, para no hacer tan largo el asunto, Abraham los derrota. Y qué interesante, porque al derrotarlos a ellos, ellos a salir huyendo y dejan todo lo que traían de botín y dejan a la gente ahí abandonada donde fueron derrotados. Entonces va a ir de regreso Abraham hacia su casa y va a tener un encuentro con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le va a decir: qué bien, hiciste todo eso, felicidades, todo eso, tú tienes derecho a llevarte todo lo que quieras porque tú lo lograste en la victoria, en la batalla, ¿no? Abraham va a decir que no. Y más adelante voy a leer algunos versos. De hecho, vamos a leer los versos de una vez ahorita. Dice: verso 17 del capítulo 14, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y fíjate, entonces esto dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Wow.
Después de eso, dice, el rey de Sodoma le va a decir, dame las personas y llévate tú todos los bienes porque tú te los ganaste. Pero Abraham dijo esto en el verso 22, he alzado mi mano a Jehová. Pongan atención, aquí esto es importante. He alzado mi mano a Jehová. Y luego dice, Dios altísimo. Y luego vean esto, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Es la primera mención de Melquisedec. ¿De dónde salió? No sabemos. Bueno, sabemos dónde venía, de un lugar que se llamaba Salem. Pero de dónde salió en cuanto a quién era su padre, quién era su mamá, no sabemos. ¿Quién era su mujer? No sabemos. ¿Quiénes eran sus hijos? No sabemos. Solamente sabemos esto. Ese es Génesis capítulo 14. 1000 años después, se vuelve a mencionar Melquisedec. Y esto es en el libro de los Salmos. Y es bien interesante. Bien interesante porque cuando se menciona, aquí de nuevo, al mencionarse la segunda vez, se está mencionando en este sentido. Se está mencionando en el sentido de que Dios está jurando que su Hijo, qué bonito es verdaderamente leer la Biblia de esta manera. Está jurando de que su Hijo, dice, sería sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. Génesis primero, Salmo 110, verso 4, es donde se menciona la segunda vez, es lo que les acabo de leer. Y luego, después de eso, otros 1000 años después, se vuelve a mencionar ahora en el libro de Hebreos. De verdad aquí dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego capítulo 5, y luego capítulo 6, y luego capítulo 7 en el libro de Hebreos. No más. ¿Qué me quiere decir eso? Eso habla de la integridad de la Biblia como tal. Lo que me quiere decir es que el mismo que escribió Génesis es el mismo que escribió Salmos, es el mismo que escribió Hebreos. Obviamente con autores humanos, pero por la inspiración del Espíritu Santo. Es la belleza de la Biblia, pero eso es como una nota aparte. Entonces, en Hebreos, ¿qué leemos? Ya leímos en Génesis. Esto es la primera vez, viene y se encuentra con Abraham. Y ahora el escritor de Hebreos está citando Génesis y Salmo y los está combinando para decir, este Melquisedec, del cual les quería hablar, pero no eran tan maduros, y después pasó un tiempo ahí les está enseñando, dice, entonces les voy a decir, este Melquisedec, verso 1, es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, cuando usa la palabra aquí para decir sacerdote del Dios Altísimo, como dije, tenemos que leerlo en perfecta armonía con Génesis 14. ¿Por qué? Porque Génesis 14 es el texto original. En Génesis 14, cuando se dice de él, dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando hablas de Dios Altísimo, tienes que entender la referencia. Ahora, no importa si no avanzamos mucho, pero quiero que estén bien claritos acerca de esto. En Hebreos 7 va a haber ciertas cosas acerca del carácter de Melquisedec. Melquisedec, ¿qué significa su nombre? Melquisedec es rey. ¿De dónde? Melquisedec es sacerdote. ¿De quién? Hay muchos sacerdotes. Pero ¿de quién en particular es sacerdote este Melquisedec? Melquisedec, ¿qué hizo? Nos dice la Biblia que va a bendecir a Abraham. Al comenzar a estudiar el carácter de este hombre Melquisedec, vamos a mirar ciertas cosas.
El escritor de Hebreos lo que está tratando de hacer es esto, y esto que vamos a hacer ahorita. Como digo, no importa si no avanzamos de esto, pero que les quede bien clarito. Para empezar, muchas personas dicen, ¿quién es Melquisedec? La interrogante es, ¿quién es este Melquisedec? Y muchos de ellos dicen, bueno, este Melquisedec seguramente es tarará, tarará. Todo el mundo tiene su opinión. Pero la más común acerca de Melquisedec es que muchos dicen que Melquisedec no es otro más que Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y yo les digo con mucho respeto a ellos, muchos de ellos son maestros de la Biblia, respetables. Pero si alguien de ellos te dice que Melquisedec es ningún otro más que Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y muchos inclusive de nuestro grupo de Calvary Chapel, los he escuchado. Dice, Melquisedec no es nada más que una cristofanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, con todo respeto, déjeme decirle, no es. No es Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es? Bueno, lo primero que te voy a decir es de que este Melquisedec es un sacerdote. Y si es un sacerdote, entonces la Biblia dice que en el capítulo 5, verso 1, escucha, está mismo en el libro de Hebreos. Capítulo 5 de Hebreos, verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Para empezar, la Biblia es tajante. No puede decir la Biblia en capítulo 5, verso 1 que es un hombre y luego aquí decir que no es un hombre. Para empezar, Melquisedec es un hombre. Interesante. Y si es un hombre, ¿viste? Entonces sí puede ser Cristo Jesús. Sí puede, pero no es. ¿Cómo que no? No. Muchos dicen que Melquisedec es un ángel. Muchos dicen que es el arcángel Miguel. No es. Tiene que ser un hombre. Ok. Y si es un hombre, ¿por qué no puede ser Cristo Jesús? Por esta simple y sencilla razón. Lean conmigo, por favor. Verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Por eso dicen, ¿viste? Que no tiene principio, no tiene fin. Eso no es lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿no murió? ¿Es eterno? Es no lo que está diciendo. ¿Y cómo sabemos? Porque lo que sigue, pon cuidado. Sin principio de días ni fin de vida, sino que dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, para aquellos que dicen que Melquisedec es Cristo, el verso tendría que leer así. Este Melquisedec, que es Cristo en el Antiguo Testamento, no tiene padre. Bueno, no va, porque ya sabemos que Cristo sí tiene un padre. Segundo, no tiene madre. ¿Pasa? Por supuesto que no. Sin genealogía, puede ser. No tiene principio de días. En su deidad no, pero en su humanidad sí. Entonces, muy ambiguo. Entonces, ¿qué sigue? Este Cristo dice que no tiene padre. Bueno, está mal. No tiene madre, sí tiene, entonces no es. Sin genealogía te la paso. No tiene principio de días en su deidad, sí, cierto, pero en su humanidad sí tiene. Ni fin de vida, cierto, es eterno, aunque físicamente sí murió. Wow. Resucitó a los muertos, ok. Pero este Cristo Jesús fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Díganme, ¿tiene sentido? No. Son las dos vistas más populares, las dos opiniones más populares. ¿Melquisedec es un ángel? Nope. ¿Melquisedec es Cristo? Nope. Entonces, aquí dice que es eterno, no dice que es eterno. ¿Por qué?
Porque Melquisedec aquí sirve como una tipología, es un tipo de. Si Melquisedec es eterno, entonces no es tipo, es realidad. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Porque sí que está para rascarse la cabeza. No, no tienes por qué. Mantente fiel al texto y no tienes por qué rascarte la cabeza. Ni la nariz tampoco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Acéptalo como está escrito. Este Melquisedec es un hombre. Sabemos que es un hombre. Es un hombre que existió en el tiempo de Abraham y que estaba allí con un propósito muy específico y que cumplía funciones muy específicas para un propósito muy específico. Wow. Esto es interesante. Entonces, ¿quién es? Su nombre. ¿Y cómo se llama? Melquisedec. ¿Y qué significa Melquisedec? La Biblia dice. ¿Qué dice? Que este Melquisedec, verso 2, su nombre primeramente significa rey de justicia. Y también dice que es rey de Salem. ¿Qué es Salem? ¿Dónde queda Salem? Salem no es nada más que el nombre de Jerusalén, antiguamente así conocida. ¿Cómo que el nombre de Jerusalén? Sí, y te puedo mostrar, los pasajes en la Biblia en donde se menciona que Jerusalén se conoce también con el nombre de Salem en el Antiguo Testamento. Y es importante. No solamente dónde está, pero es importante qué significa. ¿Qué significa Salem? Salem, la palabra aquí, Salem, significa paz. Eso viene de la palabra, de esa palabra, Salem, también tenemos la palabra que usan los hebreos, los judíos, para saludarse cuando dicen Shalom. ¡Wow! Eso sí que es interesante, pero bastante interesante, claro. El propósito principal es este. Este Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, y su locación específica es la ciudad de Jerusalén, cumple la función de ser el Rey de paz. ¡Wow! Entonces, como te digo, no es solamente un hombre cualquiera. Obviamente, ya vimos, no es un ángel, no es un hombre cualquiera. Es un personaje muy importante. Salmo 132, versos 13 y el 14. El Señor dice, lo voy a leer para que no me equivoque. Salmo interesantísimo, como la Biblia nos da las cosas que debemos entender. Salmo 132, mira lo que dice el Señor de Salem, versos 13 y 14. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, Sión es otro nombre para Salem, la quiso por habitación para sí, esto es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Sión es el lugar de mi habitación, dice. Pero mira esto, comparando eso con el Salmo 76, versos 1 al 2, dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo. ¡Wow! Y su habitación en Sión. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más acerca de este Melquisedec. Este Melquisedec, un personaje bastante misterioso, pero si nos apegamos al récord bíblico, nos vamos a dar cuenta que hay algo aquí. Ahora bien, Melquisedec dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Cada vez que veas el nombre de Dios Altísimo, es el nombre El Elión. Dios Altísimo es el nombre que Dios usó para darse a conocer a las naciones, el Elión. ¡Wow! ¿Y dónde tenemos eso? Te lo explico.
¿Estamos bien? Es mucho que masticar, ¿no es cierto? Pero es tan importante. Deuteronomio 32. Escuchen esto. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. A ver, pongan cuidado. Altísimo, naciones. ¿Ok? Pero la porción de Jehová es su pueblo. Jehová es esas 4 letras que usamos para dar significado a la palabra Jehová. Yahweh, le decimos normalmente, nosotros mencionamos Yahweh, la palabra YHWH, no tiene vocales. ¿Quién eres? Yo soy Yahweh. Oh, ok. ¿Por qué Yahweh? Para que sea imposible de pronunciar. Los judíos, en su afán de no usar el nombre de Dios en vano, como dice el mandamiento en Éxodo, decidieron insertar las vocales de Adonai. Ok. Tomaron las vocales de Adonai, las insertaron entre las consonantes de Yahweh, y de ahí viene la palabra Yahweh o Jehová o Jehová. Cuando ves Jehová, normalmente lo encuentras con la palabra el Señor. Cuando estamos hablando del Señor, estamos hablando de su relación con el pueblo de Israel. Jehová es el nombre que Dios usa en relación a su pueblo. Cuando hablamos de el Dios Altísimo, es el nombre que Dios usa en relación a todas las naciones, sin distinción alguna en cuanto a un pueblo específico, en el caso de Israel. ¡Wow! Esto es mucho que digerir, pastor, sí, pero es muy importante. Entonces, sacerdote del Dios Altísimo, esto es Melquisedec. Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y si el Dios Altísimo conecta el nombre de Dios, el Elión, con las naciones, y el nombre de Jehová conecta el nombre de Dios con la nación de Israel, la pregunta, y aquí es donde vamos a parar, porque si no, no vamos a recordar nada de esto. Cuando la Biblia dice que Melquisedec escuchen esto, que Melquisedec es rey de Salem y a la vez es sacerdote del Dios Altísimo, entonces Melquisedec es sacerdote de Dios universalmente hablando. Jehová estableció el sacerdocio por la línea descendiente de Aarón, y luego lo vamos a llamar como el sacerdocio levítico. La línea de descendencia de Aarón, eso conecta a la nación de Israel con Jehová, con Yahweh. Eso es en el ámbito nacional. El nombre de Dios, el Elión, es el nombre de Dios para el Dios Altísimo. Busquen ustedes en sus Biblias las palabras Dios Altísimo y vean si no siempre es en referencia a naciones. Nabucodonosor, en el libro de Daniel, habla del Dios Altísimo. Daniel también. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? 1, establecemos que Melquisedec no es un ángel, es un hombre. 2, establecemos que Melquisedec no es un ángel, tampoco es Cristo Jesús. 3, si Melquisedec, aquí dice en la Biblia, fue hecho semejante al Hijo de Dios, entonces ¿quién existió primero? ¿Quién es el original y quién es la copia? Si Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, es porque el Hijo de Dios siempre ha existido. Y Melquisedec es solamente una copia o una
representación. Wow. Entonces, lo que vamos a entender es que Melquisedec, este sacerdote, tiene mucho que enseñarnos en relación a por qué es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque si Melquisedec es un tipo de Cristo y la función de Melquisedec, el propósito era darnos a entender que en el futuro vendría uno cuyo carácter había sido en cierta manera descrito por este hombre en el Antiguo Testamento. Pero este que vendría sería más grande, porque Melquisedec fue hecho, aquí dice, Melquisedec fue hecho a imagen de el Hijo de Dios. Tenemos frente a nosotros un tema que es mucho más profundo de lo que muchos tratan de a la ligera. No. ¿Qué concluimos de todo esto? Esto es lo que concluimos. El escritor de Hebreos se ha tomado la tarea de indagar minuciosamente, cuidadosamente indagar el carácter de Melquisedec en el Antiguo Testamento, la promesa en el libro de los Salmos, la profecía que el Hijo de Dios sería sacerdote para siempre. Y ahora, conociendo el carácter de Cristo Jesús, habiendo sido expuesto al personaje de Cristo Jesús, a la persona, la obra de Cristo Jesús, le está diciendo a los hebreos de su tiempo, a quienes les escribió la carta, les está diciendo qué grave error están cometiendo. El error que están cometiendo es de magnitud, de verdad, monumental. Primero, no conocen su propia historia. Segundo, no conocen el origen de su religión. No conocen las tradiciones que les han sido pasadas de generación en generación. Y todo eso, dice, es porque no conocen a Dios. Saben de Dios, pero no conocen a Dios. Lo vamos a dejar ahí, hermanos. Me emociono muchísimo. Yo quisiera seguir 2-3 horas. Pero este tema, en verdad, es impresionante. Súper impresionante. Y tenemos que tomar el tiempo necesario. La semana que viene les voy a dar los contrastes. El sacerdocio de acuerdo a Aarón y el sacerdocio de acuerdo a Melquisedec. Y el propósito va a ser que vean que el sacerdocio de Melquisedec era superior. El sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón, que en el tiempo de Melquisedec ni siquiera existía. Y si Melquisedec fue hecho, aquí como dice, semejante al Hijo de Dios, es porque el sacerdocio de Aarón es inferior al sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Melquisedec es inferior al sacerdocio de Cristo Jesús. Tenemos en verdad un sumo sacerdote. Amado Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su palabra, que es viva y eficaz. Tan hermoso es parte por parte examinar palabra por palabra, verso por verso, su verdad que es un tesoro, su verdad que es vida, su verdad que es luz, su verdad que cambia, su verdad que vida nos da. Amado Dios, enséñanos a ser serios cuando estudiamos su palabra y entender que estamos hablando de la palabra del Dios viviente. Enséñanos a tratarla con reverencia y a honrarla, porque su palabra es vida. Le damos gracias por su paciencia con nosotros. Gracias, Dios, porque es tan generoso con su tiempo para enseñarnos. Bendito sea. Le alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.